participantes aquí. Voy a empezar a grabar. Tenemos 26 participantes. Hoy es nuestra clase número 16 de álgebra lineal y es diciembre 13. Déjenme quitar esta lista. Participantes. Ahora sí está más grande esto. Ahí está más grande. Bueno, quiero que pongan toda su atención, por favor, porque el teorema que voy a demostrar ahora es sumamente importante. Les voy a decir en qué radica su importancia, porque de ese teorema voy a concluir, voy a sacar como corolario de ese teorema que cualesquiera dos bases tienen la misma cantidad de elementos. Y eso va a dar pie a que yo pueda dar una buena definición de lo que es la dimensión, porque la dimensión entonces va a ser, pesca una base, cuenta cuántos elementos tiene, y esa es la dimensión. ¿Cuál base? La que sea, porque vamos a probar que cualesquiera dos tienen la misma cardinalidad, el mismo número de elementos. Entonces, les recuerdo, la clase pasada probamos que de cualquier conjunto de generadores de un espacio se puede extraer una base. Pero antes, quiero recordar algo. ¿Qué hace diferente a una base de un conjunto de generadores? Los dos generan. La base genera todo el espacio y el conjunto de generadores también genera todo el espacio, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, las bases son linealmente independientes. Y el conjunto de generadores, quién sabe, ¿sí? Cuando un conjunto de generadores es linealmente independiente, entonces a ese conjunto de generadores le llamo base. Bien, entonces lo que sacamos de la clase pasada fue un teorema interesante, importante. Me dice que de cualquier conjunto de generadores yo puedo extraer una base. ¿Cómo? No lo sé. Hay que ir probando. Si tengo 8 vectores que son linealmente dependientes, bueno, que generan, a lo mejor si ellos ya son linealmente independientes, ya son una base. Pero si no lo son, tengo que ir sacando uno por uno e ir viendo cuál de ellos es combinación lineal de los otros. Esa es la idea. Y esa tarea, pues, no es fácil, es una tarea muy artesanal. O sea, de 5 vectores que generan un espacio de dimensión 3, me sobran 2. ¿Cuáles son? No tengo manera de identificarlos. No hay manera. La única manera es viendo cuál de esos 5 vectores en un espacio de dimensión 3, cuál de esos 5 es combinación de los otros 4. Y para eso hay que hacer cuentas, ¿sí? Tampoco nada del otro mundo. Y bueno, y tampoco pensemos que la matemática se resuelve aplicando teoremas. A veces hay que meter el lápiz, a veces hay que hacer cuentitas. Bien, entonces déjenme, ¿dónde está? Aquí está. Voy a escribir el enunciado del teorema y les voy a platicar primero de qué se va a tratar la demostración. La demostración va a ser una demostración por inducción. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Déjenme copiar el enunciado. Teorema. Teorema. Agarro B, un espacio vectorial sobre un campo K y te voy a dar una base. B1, B2, así hasta PM, pues estoy usando M, una base. Una base de B. Así. No se ve. Así.
Te doy un espacio vectorial y una base. ¿Sale? Y te voy a dar un subconjunto de B que le voy a llamar W1 así hasta WN. Este es N y este es M. Un subconjunto de B con N mayor que M. Con N mayor que M. Entonces, W1 así hasta WN es linealmente dependiente. Ese es mi teorema. Ese es mi teorema. Tiene muchas lecturas este teorema. Una de ellas que voy a sacar es que de aquí, hijo, es que tengo, es que de aquí una de las lecturas que voy a hacer de este teorema es que cualesquiera dos bases tienen la misma cardinalidad, pero fíjense que la lectura también es muy, muy inmediata, es muy fácil la lectura, porque si yo estoy en un espacio de dimensión 5 y te doy 6 vectores, ya no, en automático son linealmente dependientes por este teorema. Cualquier conjunto que tenga más elementos que la dimensión está obligado a ser linealmente dependiente. Cualquier conjunto. ¿Sí? Esa es otra lectura, ¿verdad? Pero la que yo le quiero dar a este teorema es que cualesquiera dos bases tienen la misma cardinalidad y eso va a dar pie a que yo pueda dar la definición de lo que es la dimensión, que ya la postergamos. Bueno, ¿de qué se va a tratar la prueba? Voy a hacer una prueba por inducción. Fíjense qué voy a hacer. Voy a probar, aquí tengo más elementos que acá, aquí, ¿verdad? Digamos que, a ver, voy a escribirlo aquí. Tengo W1, W2, así. Voy a pasar por WM, WM, WM más 1, así hasta llegar a WN, porque te estoy diciendo que aquí hay más elementos que acá. Este es mi conjunto de aquí. Es así. Tengo que pasar por WM. Bueno, voy a probar lo siguiente. Voy a probar que con estos primeros, genero a todo el espacio, al mismo espacio, con estos primeros. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a ir sustituyendo de aquí, voy a ir sustituyendo cada uno de estos. A B1 lo voy a sustituir por W1, a B2 por W2, etcétera. Y lo voy a hacer inductivamente. Fíjate, voy a probar que si en lugar de poner a B1 pongo a W1, voy a probar que esto, así, BM, voy a probar que esto es B. Y luego voy a probar que esto, si en lugar de poner a P2 pongo a W2 y me quedo con los demás Bs, también va a ser B. Y si me sigo, al final de cuentas voy a ir sustituyendo cada uno de estos y al final de cuentas voy a tener W1, W2, así hasta WM, voy a tener a todo B. Este proceso lo voy a justificar por medio de inducción. Este proceso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sustituyo los BIs, sustituyo estos, B1, pero lo hago paso por paso. Y es a lo que me refiero a hacerlo inductivamente. Primero sustituyo a B1 por W1, ¿sí? Luego voy a sustituir a B2 por W2 y voy a seguir teniendo el mismo conjunto de generadores.
WM. Eso lo voy a justificar por medio de inducción. Ahorita van a ver cómo. ¿Y cómo va a caer el teorema? El teorema va a caer así. Fíjate, todos estos van a generar a todo el espacio, pero yo tengo más. Yo tengo más vectores, ¿sí? Entonces, fíjate, la conclusión es esta. Quiero probar que son linealmente dependientes. Voy a suponer, así voy a iniciar mi demostración. Mi demostración dice, supongamos que no son linealmente dependientes. No son linealmente dependientes. Supongamos que este conjunto W1 así hasta WN, bueno, voy a ponerlo así, WM más 1, así hasta llegar a WN, voy a suponer que no son linealmente independientes. Voy a suponer que son linealmente independientes, ¿verdad? De ahí no me muevo ahorita. Supongamos eso, así voy a iniciar la prueba. Lo que voy a hacer en el curso de la demostración es lo siguiente. Voy a probar que con estos genero a todo el espacio. Con estos. Con estos yo voy a generar a todo el espacio. Eso es lo que voy a probar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la conclusión? Como con estos genero a todo el espacio, en particular este, o cualquiera de los que está aquí, cualquiera. Fíjense, voy a escribir la conclusión. O sea, voy a probar que estos, los primeros, me generan a todo B. Como todos estos, W1, así hasta WM, generan a B, es todo B, entonces en particular este que está aquí, en particular, puedo agarrar puedo agarrar cualquier WJ con J mayor igual que M más 1, pero me voy a fijar en WN. WN, pues es combinación lineal de todos estos, es igual a A1 por W1 más A2 por W2 más AM por WM. ¿Sale? Bueno, y quiero observar esto, que todos los que están aquí, ninguno de ellos es el cero. Ninguno de ellos es el cero. Ninguno, fíjense, en un conjunto linealmente independiente no aparece el cero. Ese lo voy a poner así. Observación. En un conjunto, lo voy a poner así. Si W1 así hasta WR es linealmente independiente, entonces todos ellos, ninguno de ellos es cero, es el vector cero. Porque yo ya les había dicho que cuando en un conjunto de vectores aparece el vector cero, ese es linealmente dependiente. Y eso es muy fácil. Si yo quiero probar que en un conjunto linealmente independiente no aparece el cero, si alguno de ellos fuera el cero, si digamos W1 fuese el vector cero, entonces para todo escalar C por este W1, pues me queda el vector cero. Si este es el vector cero, multiplicado por cualquier escalar, me queda el vector cero. Y entonces agarra una combinación lineal de estas, por ejemplo, C por W1, agarra C1 por W1 más C2 por W2 más CR por WR igual a 0, simplemente agarra C2 igual a 0, C2 igual a C3 igual a CR igual a 0, haz de aquí para acá todo 0. Y el primero
C1 agarra lo distinto de 0, cualquiera. Cualquiera distinto de 0 por W1, suponiendo que alguno es 0, digamos W1. Pues esto es una solución igual a 0 distinta de la 0, 0, y entonces estos ya no son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, primero, esto es muy importante en la prueba. En un conjunto linealmente independiente, ningún vector es el 0. Seguro. Esta es la prueba. Si este es linealmente independiente, entonces todos son distintos del vector 0. Es lo único que puedo garantizar en un conjunto linealmente independiente. Es lo único que puedo garantizar. En un conjunto linealmente independiente, ningún vector es el 0. Y esta es la prueba. Si alguno fuera 0, entonces son linealmente independientes. Esta es una prueba por contrapositiva. Si alguno fuera 0, entonces estos son linealmente dependientes. Esta es la prueba. Repito, en un conjunto linealmente independiente, ningún vector es el 0. Ok. Si estoy asumiendo acá que son linealmente independientes, pues ninguno de ellos es el 0. Por eso, este no es el vector 0. Por eso Wn es el 0. Repito, ¿qué es lo que voy a hacer en esta prueba? Voy a suponer que no son linealmente dependientes, que son linealmente independientes. Eso me da garantía de que todos estos, ninguno de ellos es el 0. Bien, voy a probar que los primeros m, rearreglándolos, los primeros m me van a generar a todo el espacio. Eso lo voy a probar. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a hacer? Por inducción. Ahorita lo van a ver. Ok, ya probé esto. Digamos que ya lo hice. Ya probé esto, ¿verdad? Son linealmente independientes. Entonces, esto es una base. ¿Sale? Bueno, en particular, este que está aquí, como esto es todo B, pues este es combinación lineal de estos que están acá. Y este no es el 0. Eso quiere decir que, entonces, algún coeficiente de aquí debe de ser distinto de 0. Algún ahí debe de ser, algún escalar debe de ser distinto de 0. Algún escalar. Vean el juego que voy a hacer con el alguno, con el para todo. Si todos los escalares fueran 0, si A1 fuera 0, si A2 fuera 0, si AM fuera 0, entonces de este lado me queda 0. Y estoy suponiendo que AN no es 0. Entonces alguno tiene que ser distinto de 0. Y si alguno es distinto de 0, entonces se echa WN de este lado y por tanto, ¿qué me dice? Que A1, W1 más A2, W2 más AM, WM menos WN es igual a 0. ¿Y qué tengo aquí? Tengo una combinación lineal de W1 hasta WI igual a 0, donde alguna I no es 0. De hecho, aquí tengo el 1, el menos 1. Eso me estaría diciendo que desde W1 hasta WM con WN son linealmente dependientes. Eso es una contradicción. Estoy asumiendo que son linealmente independientes. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahorita les he platicado cómo es la prueba. Voy a probar otra cosita ahorita. Fíjense, como auxiliar, digamos, lo voy a poner como lema. Como un lema. Los lemas, ustedes ya se dieron cuenta que los lemas son como, digamos, pasos previos a los teoremas para que las demostraciones de los teoremas no queden muy abultadas. Este es un lema. En cualquier conjunto linealmente independiente, todos sus elementos son distintos del vector 0. Primer lema. Otro lema. A ver, díganme, ¿entendieron la filosofía de la prueba, jóvenes?
Díganme si hay alguna duda. No he hecho detalles, ¿eh? Simplemente les he dicho qué voy a hacer. De mi conjunto de generadores que son linealmente dependientes de esta base, voy a ir sustituyendo de manera inductiva cada uno de estos vectores por los WIs, por estos. Entonces, primero sustituyo a B1 por W1 y ya me queda este y pruebo que este es B. En el siguiente paso voy a sustituir a B2 por W2 y voy a probar que este genera a todo B, etcétera. Y así voy a ir sustituyendo cada uno de estos por inducción hasta tener a todos estos, me van a generar a todo B. Pero por hipótesis, vean ustedes, aquí tengo más elementos que en la base. Entonces, digamos que hago una lista, aquí tengo más, entonces voy a llegar por WN, WM más 1, así hasta llegar a WN. Así me va a quedar. Con estos primeros, después de rearreglarlos, voy a generar a todo el espacio. ¿Y qué me va a pasar con estos? Pues estos son los que me van a llevar a un conflicto. ¿Cuál va a ser el conflicto? Como todos estos, como los primeros M me van a generar a B, en particular este va a ser combinación lineal de ellos. Y voy a usar esto. Por pertenecer a un conjunto linealmente independiente, no puede ser cero. Y eso me garantiza que algún escalar no es cero, alguno. Si todos los escalares, si todos los escalares A1, A2, si todos los escalares fueran cero, de este lado me queda cero. Y entonces WN sería cero. No es cierto, WN no es cero. Eso me garantiza que alguna I es distinto de cero. Y entonces pasas WN de este lado y te queda una combinación lineal de estos igual a cero. Y esto me dice que W2, W1, W2, WM, hasta WN es linealmente dependiente. No es cierto. Ahorita voy a probar otro lema. El otro lema me dice, si yo tengo un conjunto linealmente independiente, cualquier subconjunto de ahí también es linealmente independiente. ¿Sí? En particular, W1, W1, W2, así hasta WM. Si a le pongo WN, como está metido en un conjunto linealmente independiente, pues es linealmente independiente. Ahorita lo voy a probar, ¿sí? La prueba es muy fácil. Y esto es todo lo que estoy usando para justificar el teorema. El paso peliagudo, digamos que es ¿no? Ir probando que cuando yo voy sustituyendo cada elemento de la base por un elemento de acá, voy a seguir generando a todo el espacio. Esa es la idea. A ver, díganme si entendieron la idea de la demostración, jóvenes. Todavía no entro a detalles. Sí, profe. Bueno, esa es la idea. Voy a probar ahorita otro lema. El otro lema es fíjense. El otro lema es que lo voy a utilizar. El otro lema me dice lo siguiente. Lema. Si B1 así hasta BM es linealmente independiente, y no sé, voy a poner en cualquier orden, y B1, B2, así hasta BR es un subconjunto de aquí, de B1 hasta BM, y te doy un subconjunto de aquí, pero fíjense que no está ordenado, cuidado, es cualquier subconjunto de aquí. Es que no quiero usar índices raros. Entonces, este subconjunto
B1, B2, así hasta BR, también es linealmente independiente. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Aquí tengo, si este es linealmente independiente, entonces este subconjunto es linealmente independiente. ¿Sale? Ustedes deben de acordar que P implica Q es exactamente lo mismo que no Q implica no P. Eso es algo que deben de ir detectando por disciplina. Ustedes que están creciendo como futuros matemáticos, deben de tener esa disciplina. ¿Qué tipo de prueba estoy haciendo? ¿Estoy haciendo una prueba directa? ¿Estoy haciendo una prueba por contrapositiva? ¿Estoy haciendo una prueba por contradicción? ¿Estoy haciendo una prueba por descenso infinito? ¿Cómo es mi prueba? ¿Sí? Bueno, este es un tipo de pruebas que se llaman por contrapositiva. Aquí tengo si P, entonces Q. Si P, entonces Q. No voy a probar eso. Voy a probar que si estos son linealmente dependientes, entonces estos son linealmente dependientes, porque esa es la negación de ser linealmente independientes. La negación de ser linealmente independientes es linealmente dependientes. Y esto es lo que voy a probar. Esto es lo que voy a probar. Si estos son linealmente dependientes, estos son linealmente dependientes. Bueno, fíjate cómo la prueba es un regalito. Es algo muy sencillo. Lineal, demostración. Supongamos que son linealmente dependientes. Supongamos que B1, B2, así hasta BR, son linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir que sean linealmente dependientes? Quiere decir que hay una que existe alguna combinación lineal igual al vector cero no trivial, ¿sí? Entonces quiere decir que existen escalares A1, A2, así hasta AR, escalares, no todo cero, con el, no, voy a escribirlo, no todo cero, no todos el escalar cero. Voy a poner aquí un paréntesis. Quiere decir que algún ahí no es cero. Eso es lo que quiere decir. Tal que, o sea, voy a escribir la definición de dependencia lineal. Que tal que A1 por B1 más A2 por B2 más AR por BR me da el vector cero. Eso es lo que quiere decir. Y algún coeficiente, algún escalar, no es cero. Y algún ahí no es cero. Alguno de estos escalares no es cero. Profe, ¿Sale? ¿qué dice ahí? ¿En Al dónde? lado, la demostración, al final, en el renglón, el primer renglón al último. A ver, aquí dice, Ah, ese renglón, dice al final. supongamos que estos son linealmente dependientes. Entonces, existe A1, A2, AR en K, no todo cero, no todo cero, no todo cero. De esta lista de escalares, no todos son cero, porque estoy suponiendo que son linealmente dependientes, ¿sí? Y aquí pongo entre paréntesis, alguno de ellos es distinto de cero. Entonces, a ver, repaso. Si estos son linealmente dependientes, quiere decir que hay escalares, no todo cero, tal que hacen posible realizar al vector cero como combinación lineal de ellos. Y no todos los escalares son cero, al menos hay uno que no es cero. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ya acabé, fíjense por qué. Por lo tanto, esta combinación, la voy a rellenar de ceros. Fíjate, me va a quedar A1,
la voy a rellenar de ceros. Me va a quedar A1 por B1 más A2 por B2 más AR por BR más el escalar 0 por BR más 1 más el escalar 0 por el vector BR más 2 más el escalar 0 por el vector BM. ¿Cuánto vale esto? Rellené con ceros. Fíjate, en mi conjunto original tengo B1 así hasta BM. Tengo M vectores linealmente independientes. Y de aquí agarré un subconjunto, agarré nada más R, ¿verdad? Quiero probar que estos también son linealmente independientes. Bueno, si fueran linealmente dependientes, hay una combinación lineal igual a 0, donde no todos son 0. Ya, hasta aquí creo que vamos bien. Alguno de estos no es 0, ¿verdad? Bueno, este 0 lo vuelvo a reescribir. Agarro mis primeros R, ya la tengo, y luego le voy a poner 0, 0, 0, 0, 0. ¿Quién me va a dar esto? Pues me va a dar 0, el vector 0. ¿Por qué? Porque este es el vector 0, este es el vector 0, todos son el vector 0, pero también estos de acá son estos, es el 0, entonces todo me da 0, ¿verdad? Y esto que tengo aquí es una combinación lineal de B1, B2, así hasta BM igual a 0, y no todos los coeficientes son 0, porque al menos uno de acá no es 0. Por lo tanto, B1 así hasta BM son linealmente dependientes. Y como algún hay no es 0, ¿cuál hay? Pues uno de los de acá, de los primeros. Entonces, aquí tengo una combinación lineal igual a 0, no trivial, ¿sí? Eso quiere decir que B1 así hasta BR así hasta BM son linealmente dependientes. Esa es mi prueba. Subconjuntos de conjuntos linealmente independientes son linealmente independientes. Cualquier subconjunto de un linealmente independiente es linealmente independiente. Cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Bueno, son dos lemas. Primero, en un conjunto linealmente independiente, ninguno de sus elementos puede ser el vector 0. Fíjense que tengo poquitas cosas sobre los conjuntos linealmente dependientes o linealmente independientes. Son poquitas cosas. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que ninguno de ellos es 0? Pues con esos detalles puedo ir construyendo grandes pruebas, grandes resultados, con puros detallitos que pudieran ser muy sensibles. En un conjunto linealmente independiente, ninguno de ellos es 0. Podré decir, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Podré decir lo mismo en un conjunto linealmente dependiente? Si tengo un conjunto linealmente dependiente, ninguno de ellos es el 0. ¿Qué opinan? Lo voy a escribir aquí. Porque es una pregunta que me sale naturalmente después de que identifico esto. Si yo tengo un linealmente independiente, ninguno de ellos es el 0. Oye, ¿y si fuera linealmente independiente? Si
W1 así hasta WR es linealmente, lo voy a escribir con rojo, porque es una alerta. El rojo sirve de alerta. Y entonces tendría la pregunta así. Si W1 así hasta WR es lineal, es un conjunto linealmente dependiente, entonces todos son distintos de cero. Entonces, porque es lo que dije. Entonces, todos los WIs son distintos del vector cero. Toma relevancia saber en cuestiones de los conjuntos de generadores y las bases, toma relevancia el vector cero. No me conviene, no es que no me convenga, sino que así está el asunto de tal forma que en las bases nunca está el cero. Sin embargo, fíjense, en las bases nunca está el vector cero. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Acabo de probar que en cualquier conjunto linealmente independientes no está el cero. Sin embargo, en las bases no me aparece, en una base no me aparece el vector cero, porque aquí lo acabo de probar, porque una base son linealmente independientes, ¿verdad? Sin embargo, el cero lo puedo generar con una combinación lineal de ellos, y ninguno de ellos es el cero, pero al cero lo puedo generar. Hay una combinación lineal que me reproduce a cualquier elemento del espacio, a cualquiera. Bueno, entonces, díganme si tienen alguna duda. Son dos lemitas que voy a usar en un conjunto lineal, cualquier conjunto linealmente independiente, ninguno de sus elementos es el cero. ¿Sale? Esa es una. Se queda esta pregunta, que sería el equivalente. Si estos son linealmente independientes, entonces ninguno es el cero. Oye, y la pregunta, ¿y si fueran linealmente dependientes, puedo afirmar lo mismo? Se les queda esa pregunta, para que reflexionen. Entonces, primer resultado, en un conjunto linealmente independiente, ninguno de sus elementos es el cero. Y segundo lema, si yo tengo un conjunto linealmente independiente, cualquier subconjunto sigue siendo linealmente independiente. Cualquier subconjunto de un linealmente independiente sigue siendo linealmente independiente. Aquí la prueba, pues digamos que no me gusta mucho porque da la sensación, no sé si se dan cuenta, da la sensación de que agarro los primeros R de estos, y no es así. Agarro R vectores de ahí, los que sean, y pruebo que si fueran linealmente dependientes, eso empuja a que esto sea, a que este de acá, el grandote, sea linealmente dependiente. Bueno, voy a probar otra cosa que pues tiene que ver con esto, ¿sí? La prueba no quiero interrumpirla, entonces por eso voy a invertir un poco de tiempo en esto. Voy a probar otro lema. Sí, que de hecho lo acabo de ver, ¿eh? Si B1 así hasta BM son linealmente dependientes, entonces no importa qué elemento yo agarre de mi espacio, este conjunto, y al ponerle B, también
sigue siendo linealmente dependiente. O sea, cuando a un conjunto linealmente dependiente le pongo cualquier otro, sigue siendo linealmente dependiente. ¿Sí? Cuando a un conjunto linealmente, ese al rato lo voy a tratar. Cuando agarro un conjunto linealmente independiente, esto no necesariamente es cierto. Yo a los conjuntos linealmente independientes les puedo ir poniendo cosas. Les puedo ir poniendo vectores, de tal forma que ese conjunto linealmente, vean ustedes las cosas. Yo puedo tener un conjunto linealmente independiente y no ser una base. Por ejemplo, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Estos son linealmente independientes. Mi espacio es R3. Puedo probar que estos son linealmente independientes. Es muy fácil. Agarra x1 por 1, 0, 1 más x2 por 1, 1, 0 igual al vector 0, 0, 0. Y entonces me queda x1 más x2, x1 más x2, coma, x1 es 0, x2, x2, luego x1 y luego x1, ¿verdad? Ya hice x1 más x2. Luego 0 por x1 es 0, x2. Y luego x1 a 0 igual a 0, 0, 0. Entonces, esto es 0, x2 es 0 y x1 es 0. Por tanto, x1 igual a x2 igual a 0. Estos son linealmente independientes, pero estoy en R3. En R3 me adelanto, la dimensión es 3, todas las bases tienen 3 elementos. Aquí tengo 2. Bueno, yo le puedo echar a este conjunto linealmente independiente, puedo buscar, porque eso es la palabra, puedo buscar otro vector de tal forma que estos sigan siendo linealmente independientes y además sean una base. Eso lo puedo hacer. Y eso decimos en álgebra lineal. Cualquier conjunto linealmente independiente se puede completar a una base. O sea, le puedo ir poniendo vectores de tal forma que no se pierda la independencia lineal y de tal forma también de que en algún momento voy a llegar a una base. ¿Sí? ¿Tienen Yo preguntas, jóvenes? tengo una pregunta, profe. A ver. Si a ese conjunto le seguimos poniendo más vectores, o sea, más de 3, que es el número de dimensión, ¿sigue siendo base o eso ya no es? No, justamente eso es lo que vamos a probar en nuestro teorema. Mira, lee el enunciado. El enunciado te dice lo siguiente. Te doy una base. ¿Cuál? La que sea. Agarra una base. La que sea. Cualquier conjunto que rebase la cardinalidad de este está obligado a ser linealmente dependiente. Eso es lo que vamos a probar. ¿Sale? No me dice cuál base, es la que sea. Ahí puedo estar jugando con mi mente. Oye, ¿cómo la que sea? Justamente aquí está escondido, aquí en este enunciado, justamente en este enunciado está escondido que cualesquiera dos bases tienen la misma cardinalidad. Porque imagínate, te doy una base con 8 elementos, ¿verdad? Entonces, cualquier conjunto que tenga más de 8 elementos es linealmente dependiente. Del mismo espacio, ahora te doy una base con 3 elementos. Entonces, cualquier conjunto con más de 3 elementos debe de ser lineal. Oye, pero si este tenía 8, no entra en conflicto, sino que vamos a reacomodar las cosas para justificar que de aquí voy a tener que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos.
Pero justo es tu pregunta. Cada que yo te dé un conjunto con más elementos que una base, ese conjunto está obligado a ser linealmente dependiente. Y ya no tengo que hacer esto, mira. Ya no tengo que agarrar mi combinación lineal igual a cero y ver, ya no tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Ya estoy un paso adelante, ¿sí? Ya las operaciones ya las puedo evitar, porque la teoría sí me ayuda. No sé si resuelvo tu duda. Sí, profesor, ya quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, pues ¿saben qué? Que vamos a tomarnos un café. Y ahorita que regresemos, arrancamos nuestra demostración. ¿Sale? Sí, me entendieron. Ya les platiqué de qué se va a tratar la prueba. Ahora nada más sigue a hacer cuentitas que tienen su chiste, por supuesto, tienen su chiste. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Vamos a tomarnos un café, jóvenes. Voy a dejar de grabar para que este no quede muy pesado. Vamos a empezar nuestra prueba. Bueno. Bien, entonces fíjense qué es lo que quiero probar. Si yo te doy una base, ¿cuál la que sea? Una base, ¿sale? Cualquier subconjunto que tenga más elementos que esa base tiene que ser linealmente dependiente. Y no se me debe de olvidar que es una base. Una base genera todo el espacio y además son linealmente independientes. Esa cualidad tiene este conjunto. Linealmente independientes y genera. Yo quiero probar que este está obligado a ser linealmente dependiente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a suponer que son linealmente independientes y voy a seguir manteniendo todas mis demás hipótesis. N mayor que M. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense en lo siguiente. W1 es distinto del vector 0, el primero. Este no es el vector 0. ¿Por qué? Porque estos son linealmente independientes. Por esa razón, uno de los lemas que probé, ¿verdad? Así que W1, como este genera toda, lo voy a escribir todo, no importa. Y como esto es una base, como B1, B2, así hasta BM, genera todo el espacio, quiere decir que W1 es combinación lineal de estos, ¿verdad? Entonces, y además, existen únicos escalares A1, A2, así hasta AM, escalares, que hacen que W1 sea combinación lineal de estos vectores que están aquí. A1 más A2 por B2 más AM por BM. Esto no es el 0, porque W1 no es el 0. Esto quiere decir que, así que, algún ahí no es 0. Algún escalar, algún ahí no es 0. ¿Cuál de estos escalares no es 0? No lo sé. No lo sé, ¿verdad? Pero puedo suponer
que el que no es 0 es A1. Que A1, el primero, no es 0. Así nada más. ¿Verdad? ¿Cómo puedo suponer esto? Pues si el que no es 0 es el cuarto, entonces agarro y reetiqueto a todos mis vectores y al cuarto le llamo B1, los vuelvo a reetiquetar, pero al cuarto le llamo B1, los reetiqueto, ¿sí? Entonces, pues, eso me permite suponer que A1 no es 0, ¿sale? Y entonces, si el primero no es 0, como el primer coeficiente no es 0, entonces lo que hago es lo siguiente. Agarro A1 por B1, lo despejo y paso todo lo demás de aquel lado. Entonces me va a quedar que A1 es igual a W1 menos A2 por B2 menos A3 por B3 menos AM por BM. Como A1 no es 0 y es un escalar, entonces quiere decir que tiene inverso multiplicativo porque está en un campo. Y entonces me dice esto que B1 es igual a 1 entre A1, multiplicas ambos lados por el escalar 1 entre A1, y aquí me va a quedar A1 por B1, y de este lado también A1 entre A1, 1 entre A1, 1 entre A1 por W1 menos A2 entre A1 por B2 menos A3 entre A1 por B3 menos AM entre A1 por BM. Pero esto que está aquí es B1. Es B1. Resulta que B1 es combinación lineal de W1, W2, W3, así hasta WM. Y esto es un elemento del espacio generado por W1, B2, así hasta, voy a poner a B3, B3, así hasta BM. Eso quiere decir que el primer vector de mi base está en el espacio generado por estos que está aquí. Fíjate que ya te dije cómo voy a suplir a B1 por W1. La siguiente afirmación, afirmo que el espacio generado por W1 por B2, bueno, B2, B3, así hasta BM, es lo que afirmo, que esto me da todo B. ¿Cómo le voy a hacer? Pues muy sencillo. Aquí tengo una igualdad entre dos conjuntos. Entonces, este está metido acá por razones obvias, porque B es cerrado bajo sumas y productos por escalares, y aquí tengo sumas y productos por escalares. Es el espacio generado por estos vectores. Entonces, tengo esta contención. Este está metido acá. Para la otra contención, voy a agarrar cualquier elemento de B, sea B cualquier elemento de B, cualquiera. Voy a probar que B está aquí. Voy a mostrar que este elemento arbitrario que agarré, que este B, está aquí. Voy a ver eso. Bueno, voy a utilizar que esto es una base, ¿verdad? Entonces escribes B como combinación lineal de estos. Entonces B es de la forma C1 por B1 más C2 por B2 más CM por BM, ¿verdad?
Y luego enseguida, en lugar de poner a B1, pongo lo que vale, B1 vale esto que está aquí. Entonces me va a quedar C1 por lo que vale B1. Voy a poner nada más lo que vale B1. B1 va a vale esto. B1 se puede escribir como esto que está aquí. Es 1 entre A1 por W1 menos A2 entre A1 por B2 menos A3 entre A1 por B3 menos AM entre A1 por BM. Aquí apenas puse lo que vale B1. Me falta poner esto. Más C2 por B2 más todos los demás. CM por BM. Y esto lo arreglo. Esto me va a quedar, multiplico C1 por esto que está aquí, me va a quedar, multiplico C1 por esto que está aquí, ya nada más son cuentas, me queda C1 entre A1 por W1 menos C1 por A2, C1 por A2 entre A1 por el vector B2 menos C1 por A3 entre A1 por el vector B3 menos C1 por AM entre A1 por el vector BM, más estos, más C2 por B2 más CM por BM. Y ahora esto lo voy a arreglar. Fíjate, aquí me aparece B2 y aquí me aparece B2. Aquí me aparece B3, aquí me va a aparecer B3. Aquí me aparece BM, me aparece BM. Y uso las propiedades de los espacios vectoriales, los axiomas. El axioma que voy a usar es la distributividad con los escalares. Entonces, me va a quedar así igual. C1 entre A1 por W1 más. Voy a poner a C2 menos A1, A2 entre A1, que son los escalares de B2 por B2, más, aquí va a aparecer C3 menos este que está aquí, C1, A3 entre A1 por el vector B3, más el último BM va a ser CM menos C1 AM entre A1 por el vector BM. Así. Fíjense ustedes que aquí lo que tengo es una combinación lineal de W1, B2, B3, BM. Entonces, ¿esto en dónde está? Esto es un elemento de el espacio generado por W1, B2, así hasta BM. Así. Esto que acabo de obtener aquí es una combinación lineal de W1, B2, B3. Este es B. B es todo esto, todo esto. B es combinación lineal de todos estos y por lo tanto B está aquí. Y entonces tengo la otra contención. B es lo que acabo de probar, que este B arbitrario está acá y por lo tanto estos dos espacios son iguales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. Entonces, debo de aclarar algo más aquí.
voy a probar que B está acá. Esto es inducción sobre M. Entonces, inducción sobre M quiere decir que puedo ir reemplazando cada uno de estos por mis vectores de acá. ¿Cuántos voy a usar nada más? Voy a usar BM. Así. Entonces, para M igual a 1, ya la hice. Para M igual a 1, pude suplantar el vector B1 por W1 y seguir generando AB. Esta es otra forma seguramente pues más elaborada de como estamos acostumbrados a estudiar la inducción. Esta es otra forma de ver la inducción, pero es inducción, ¿verdad? Mi problema aquí en inducción es, quiero ver si puedo reemplazar el vector B1 por W1. Eso es lo que quiero ver. Y lo voy a hacer por inducción. Por ejemplo, para M igual a 1, ya lo logré. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Vean ustedes cómo son puras operaciones. Son puras operaciones. Son los axiomas de espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que usé? Primero, el vector W1 lo escribo como combinación lineal de la base. Ahí está. W1 escrito como combinación lineal de la base. Y como W1 no es 0, ¿por qué? Porque estoy suponiendo que estos son linealmente independientes. Entonces, los coeficientes no todos son 0. Alguno no es 0. Voy a suponer que el que no es 0 es A1. Si no es A1, si es A7, pues A7 lo renombro. Y a B7 le llamo ahora B1. Y entonces su coeficiente es distinto de 0. Entonces puedo hacer eso. ¿Sale? Y entonces me sigo. Despejo a A1, B1. Y entonces paso todo lo demás del otro lado. Me queda así. Como A1 no es 0, multiplico ambos lados por 1 entre B, A1, 1 entre A1 y me queda esto. Y entonces B1 es combinación lineal de W1, B2, B3, así hasta BM. O sea, B1 está en este espacio. Ahora voy a ver que este espacio es el total. Eso es lo que dice esta afirmación. Quiero ver que este espacio, el generado por estos, es el total. ¿Cómo le hago? Pues agarro cualquier elemento de B y veo que está acá. Eso es lo que hice. Primero, uso esta hipótesis de que esta es una base. Genera. Entonces, cualquier elemento de B es combinación lineal de estos. Y además es única. Los coeficientes son únicos. Eso también ya lo probamos. Y luego lo que hago es, en lugar de poner B1, pongo la expresión que ya encontré para B1. Aquí está. Puse lo que vale B1 más los que siguen, C2, B2, hacia CM, y luego reacomodo. Y observo que este vector B es combinación lineal de W1, de B2, B3, etcétera. Quiere decir que B es combinación lineal de estos. Y ya. Y era lo que yo quería probar, que este es el total. ¿Sale? Bueno. ¿Alguna pregunta en este paso? Una pregunta, profe. Entonces, esa parte, bueno, es la primera parte de la demostración que prueba una contención, pues. Sí, probé esta contención, probé que B está metido acá. Está metido acá. La otra contención no tengo que hacerla. Te voy a decir por qué. Porque este conjunto, este espacio, es el conjunto, déjame ver dónde lo escribo. Fíjate, a ver, déjame ver aquí. Es que ahora tengo las cosas volteadas. Aquí esta pendejada me está poniendo todo como si fuera un espejo. A ver, aquí sí. A ver, fíjate. Observo que esto, W1, B2, así hasta BM, este está metido en B. Esta contención en B es obvia. Te voy a decir por qué. Voy a escribir la definición del espacio generado por estos vectores.
es el conjunto de X1, W1 más X2, B2 más XM, BM, donde los XY corren libremente en los escalares. Acabo de escribir la definición del espacio generado por vectores, ¿verdad? Fíjate, W1, B2, así hasta BM son elementos de B. Entonces, cuando yo multiplico un escalar por un elemento de B, me da un elemento de B. Esto es parte de los axiomas de espacio vectorial. El segundo también, B2 está en B. Cuando yo lo multiplico por cualquier escalar, está en B. Todos estos, cada uno de estos está en B. Cuando lo sumo, está en B. Todas estas sumas están en B. Entonces, esto está metido en B. Por eso te digo que esta contención es obvia. No sé si con esto ya aclaré tu duda. Profesor. Para probar esta igualdad de conjuntos hay que probar dos contenciones. Una, este metido acá, es esto. Es la que te digo que es, digamos, entre comillas, evidente. ¿Por qué? Porque viene nada más de la definición del espacio generado por un conjunto de vectores. Aquí lo que hice fue escribirte la definición y observa, el primero está en B, no importa qué escalar sea uno. El segundo siempre está en B, todos están en B y sumados están en B porque B es un espacio vectorial. ¿Sale? Entonces, esta contención es obvia. Me falta la otra, me falta ver que B está metido acá. Eso es lo que hice aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Bueno, entonces No, ya profe, probé la ninguna. inducción para m igual a 1. Perdón, escucho. No, profe, no hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, entonces ya probé, ya hice inducción con m igual a 1. ¿Cuál es mi problema de inducción? Ahora mi problema de inducción no es probar una fórmula, como le hacíamos en fundamentos o como le hicieron en fundamentos o en introducción al... Ya no son fórmulas, ahora es algo más profundo. Quiero probar por inducción que en esta lista de vectores, en esta lista de vectores de la base, puedo ir sustituyendo B1 por uno de acá y voy a seguir generando a todo el espacio B. Voy a seguir generando a todo el espacio B. Este es mi problema de inducción. Este es mi problema de inducción. No es una fórmula. En inducción no todos son fórmulas. ¿Sí? Quiero probar que puedo suplir todos estos BM por estos elementos que están aquí. Quiero probarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Por inducción. Para M igual a 1, pude suplir B1 por B1 y seguí generando a todo B. Eso es lo que quiero probar. Y voy a seguir probando que todos los demás los puedo ir supliendo por estos elementos de aquí y voy a seguir generando a todo B. Eso es lo que quiero probar. Eso es lo que quiero probar. Entonces ya lo probé para M igual a 1. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora lo que sigue va a ser suplir a B2. Voy a suplir a B2 por W2. Y voy a seguir generando a B. Voy a hacerlo para M igual a 2, simplemente para ilustrar. Fíjense, las ideas son las mismas. Voy a repetir todo. Ahora voy a agarrar a W2 y lo voy a escribir como combinación lineal. Lo voy a escribir, pero como combinación lineal de estos. ¿Sale? Voy a repetir. Voy a repetir. Voy a borrar, jóvenes.
¿Cómo voy a sustituir a B2 por W2? Bueno, entonces, voy a poner lo que quiero hacer. Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Pues tengo esto, mira, que W1, B2, así hasta BM, me genera a todo B, ¿sí? Agarro a W2. Voy a sustituir a B2 por W2 y voy a probar que W1, W2 y luego los demás, B3, así hasta BM, me sigue dando todo B. Eso es lo que voy a probar. ¿Sí? En la inducción ya no lo tengo que hacer porque es un proceso de inducción. Agarro mi hipótesis de inducción y ya, pero voy a hacer el caso W igual a 2, la sustitución, porque eso me va a poder brincar del caso M menos 1 al caso M, que nada más es de uno a otro. Aquí también es de uno a otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para sustituir a B2? Porque ese es mi problema. Quiero reemplazar todos por los WIs, ¿verdad? Ese es mi problema. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. W2 es distinto de 0. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que estos son linealmente independientes. Estos. Mi lista de vectores son linealmente independientes. Entonces, aquí no está el 0, ¿verdad? Y entonces agarro y escribo W2 porque esto ya lo sé. Entonces, W2 es combinación lineal de estos. Entonces, W2 es combinación lineal de estos, es igual a un A1 por W1 más un A2 por B2 más, etcétera, más AM por BM. Y W2 no es 0. Este vector no es el 0. Eso quiere decir que algún coeficiente de aquí no es 0. ¿Sí? Por tanto, alguna I no es 0. ¿Cuál es el que no es 0? No lo sé. No sé cuál, ¿verdad? Pero en todo caso, los reacomodo. Por ejemplo, si el que no es 0 es este, ninguno de aquí puede ser 0. Si el que no es 0 es este, pues ya la hice. ¿Sí? A ver, voy a poner. Puedo suponer que el que no es 0, puedo suponer que el que no es 0 es el segundo. Si el segundo fuera 0, me fijo en cuál es el que no es 0 y a ese le llamo B2. Los reetiqueto. Por eso puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces, como A2 no es 0, entonces ahora lo que hago es lo siguiente. Despejo a A2, B2, déjalo aquí solito y pasa todo lo demás del otro lado. Te va a quedar W2 menos A3, B3 menos A4, B4. Perdón, estoy escribiendo mal. Me va a quedar W2 va a ser menos A1, W1, este lo voy a despejar y voy a echar todo lo demás de aquel lado, más W2 menos A3, B3 menos
A, M, B, M. Eché todo de aquel lado, W2, aquí está. Eché del otro lado a A1, W1, eché al que sigue A3, B3, A4, B4, AM, BM, todos los eché del otro lado y me queda esto. Como A2 no es 0, entonces multiplicas ambos lados por 1 entre A2 por A2, B2, y acá también 1 entre A2 por todo esto, por menos A1, W1 más A2 menos A3, B3 menos A, M, B, M, y haces las cuentas. Aquí te queda B2 igual a, hago aquí las cuentas, me va a quedar menos A1, el escalar, menos A1 entre A2, más, aquí es B2. No. ¿Qué hice? Es W2. Es W2. Nada más lo estoy bajando, nada más. Más 1 entre A2 es este escalar por W2 menos A3 entre A2 por B3 menos AM entre A2 por BM. ¿Y qué es lo que he logrado? Aquí me falta algo. Me falta por W1. Sí, porque es este por este. Me queda menos A1 entre A2 por W1. Luego, más A1 entre A2 por W2. Menos 1 entre A2 por A3 entre A2, A3 entre A2 por B3. Menos todos los coeficientes van divididos entre A2. Y si te das cuenta, resulta que B2 es combinación lineal de W1, W2, B3. Esto está en el espacio generado por W1, W2, B3, así hasta BM. ¿Por qué? ¿Por qué este B2 está acá? Pues porque B2 es combinación lineal de W1, W2, B3, así hasta, es lo que tengo aquí. B2 es una combinación lineal de estos, ¿verdad? Ahora lo que sigue es, afirmo que este espacio es el total, que W1, W2, B3, así hasta BM, afirmo que es el total. ¿Cómo le voy a hacer para ver qué es el total? Pues tengo una igualdad de conjuntos. Este está metido acá, de manera obvia. Me falta ver que B está metido acá. Entonces, te doy cualquier elemento de B, sea B en B, arbitrario. Entonces, este B es combinación lineal de estos. Aquí uso esto. En mi caso, esta va a ser mi hipótesis de inducción, pero hasta M-1. ¿Sí? Entonces, sea B en B. Entonces, bueno, como esto ya lo sé, como desde W1, B2, así hasta BM, esto me da B, como pasa esto, entonces este B es combinación lineal de estos. Entonces este B es combinación de, voy a ponerlo, es un alfa 1 por W1 más un cierto alfa 2 por B2 más un alfa M por BM. Así.
Y ahora lo que hago es, este B2 lo sustituyo por esto. Lo sustituyo por esto. Y me va a quedar que esto es igual a alfa 1 por W1 más alfa 2 por lo que vale B2. B2 es esto. Fíjate, B2 es igual a menos A1 entre A2 por W1 más 1 entre A2 por W2. Es menos, luego más, luego sigue menos A3 entre A2 por B3 menos AM entre A2 por BM. Apenas puse hasta aquí, más todos los demás. El que sigue es alfa 3 B3, alfa 3 B3, más alfa M BM. Hasta aquí. Simplemente sustituí lo que vale este. Simplemente ya había encontrado quién es B2 y simplemente sustituí lo que vale B2 acá. Y ahora si yo sigo aquí haciendo mis cuentas, déjenme ver cómo va a quedar. Ok, sí va a quedar para acá. Si yo sigo haciendo aquí mis cuentas, me va a quedar de aquí de este W1 y este W, aquí puedo meter alfa 2 por todos ellos, ¿verdad? Entonces me va a quedar alfa 1, voy a hacer las cuentas, alfa 1 menos alfa 2 A1 A2, alfa 2 A1 entre A2, todo esto por el vector W1, este con este. Luego, este con este, más, me va a quedar más, este con este es alfa 2 entre A2 por el vector W2. Este. Luego, B3 con B3 más, ¿cómo me va a quedar? Alfa 3, primero pongo este, alfa 3, menos alfa 2, menos alfa 2 por A3 entre A2. Todo esto por el vector B3. Más, voy con el que sigue, escribo el último, más alfa M, menos alfa 2 AM, alfa 2 AM entre A2, todo esto por BM. ¿Y qué es lo que he obtenido? Que B es todo esto, y esto es una combinación lineal de W1, W2, B3, así hasta BM. He probado que cualquier elemento de B, está aquí. ¿Cómo le hice? Pues pude lograr escribir a B como combinación lineal de W1, W2 hasta así, hasta BM. Entonces brinqué del paso 1 al paso 2. Díganme si hay alguna duda, jóvenes. Son puras operaciones. Voy a repetir qué hice. Esto ya lo logré. Esta fue mi base de inducción para M igual a 1. Pude sustituir B1 por W1. Ahora voy con B2. Voy a ver si lo puedo sustituir por B2. Entonces observo que este W2 no es 0. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que este es linealmente independiente, ¿verdad? Entonces, como no es 0, lo escribo como combinación lineal de estos. Ahí está. ¿Sale? Entonces, alguna ahí no es 0. Puedo suponer sin pérdida de generalidad que el que no es 0 es este. ¿Por qué? Porque si este fuera 0, me busco uno que no sea 0 y a ese le llamo A2. Lo reetiqueto. Entonces puedo suponer que A2 no es 0 y lo despejo.
Y al despejarlo me queda, pues W2 menos A1, W1 menos A3, B3, etcétera. Todos los demás van para allá con signo menos. Y entonces dejo a B2 solito. ¿Cómo le hago? Multiplico por 1 entre A2. Lo puedo hacer porque A2 no es 0. Y después de hacer las cuentas, resulta que B2 es combinación, después de que simplifico aquí, es combinación lineal de W1, W2, B3, así. Por eso puse esto, ¿verdad? Ahora, ya vi que B2 está acá. Ahora lo que sigue es probar que entonces, si en lugar de poner B2, pongo W2, sigo generando a todo el espacio. ¿Cómo le hago? Aprovecho esto. Aprovecho esto que ya hice. Entonces, nada más tengo que probar que cualquier elemento de aquí está acá para ver que son iguales, porque este ya está metido acá. Entonces, te doy cualquier elemento de aquí. Como esto ya lo sé por el paso de la base de inducción, como esto ya lo sé, este B es combinación lineal de estos. Lo escribo. Es alfa 1 por W1 más un alfa 2 por B2, así hasta todos los demás. Y ahora B2 lo sustituyo por la expresión que encontré. Esto es B2. Entonces, en esta combinación lineal nada más pongo lo que vale B2 y luego reacomodo y resulta que este B es combinación lineal de W1, W2, B3, así está aquí. He probado que cualquier elemento de B está aquí, por lo tanto, B, esa es la conclusión. Por lo tanto, déjame ver aquí. Aquí, sí, seguiría aquí. Por lo tanto, B es el espacio generado por W1, W2, luego B3, así hasta BM. Esa es la bronca. Entonces, fíjate qué hice aquí. Brinqué del paso 1 al paso 2. Va a ser exactamente igual si yo brinco del paso W1 hacia hasta WM-1 y aquí BM. Todo es igualito. Voy a asumir por mi hipótesis de inducción va a ser, supongamos que esto es B. Esa sería mi hipótesis de inducción. O sea que se vale hasta M-1. Hay que probarlo para M, ¿verdad? Pero para M, de un paso a otro, es esto que está aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque ya voy a terminar la prueba. No, profesor. Esto que estoy haciendo de W1 a W2 es el paso de uno a otro, nada más, el paso de uno a otro, ¿verdad? Entonces, si yo, a ver, voy a borrar hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Supongamos que ya lo logré. W1, W2, W3, así hasta WM-1 y luego BM. Supongamos que esto es todo B. Esa es mi hipótesis de inducción. Me falta cambiar este por WM. Me falta eso. Pero quiero que noten que es el paso de uno a otro. Es igualito que cuando lo hice de W1, B2, así hasta BM.
cuando pasé de W1 a esto, fue el paso de uno a otro, igualito que acá, de uno a otro. Nada más basta explicar eso, ¿verdad? Entonces, esta sería mi hipótesis de inducción. Entonces, voy a repetir, ¿sí? Pero ya no voy a escribir todas las cuentas. Como WM, este, es distinto de 0. Entonces, bueno, y por hipótesis de inducción, por hipótesis, W1, W2, así hasta WM menos 1, BM, es todo B. Entonces, este WM es combinación lineal de estos. Entonces, WM es igual a, voy a poner así, A1, W1 más A2, W2 más AM menos 1, WM menos 1 más AM, BM. Como este no es 0, algún coeficiente no es 0. Algún ahí no es 0. Y entonces, si fuera necesario, los rearreglo y puedo suponer, digamos que el que no es 0 es AM. Porque si AM fuera 0, lo reetiqueto. Y a ese vector le llamo, el que va a tener, le llamo BM, lo reetiqueto. Entonces, como AM no es 0, despejas AM por BM, ¿y qué es lo que te queda? Echas todo de aquel lado, te va a quedar menos A1, W1, menos A2, W2, menos AM menos 1, WM menos 1, WM menos 1, ¿estoy bien? Más WM, más WM. Multiplicas por 1 entre, aquí es BM, este es el que despejo, y entonces te queda que BM divide ambos lados por 1 entre AM y te queda menos A1 entre AM por W1, menos A2 entre AM por W2, menos AM menos 1 entre AM por WM menos 1, más 1 entre AM por WM. Y esto quiere decir que el BMésimo es combinación lineal de W1, W2, así hasta WM menos 1 y WM, ¿verdad? Este mésimo. Y luego lo que sigue es que esto es el total. Afirmo que W1, W2, etcétera, WM es el total. ¿Cómo se hace? Sea B en B. Sea B cualquier elemento del espacio, ¿verdad? Este lo escribes como combinación lineal de estos y luego sustituyes lo que es BM y se acabó. Listo. ¿Verdad? Viene la conclusión. Bueno, por lo tanto, B se puede escribir, es combinación lineal, está generado por W1 así hasta WM. Hasta ahí he logrado probar. O sea, utilicé estos para probar. He probado que estos me generan a todo B. En particular,
En particular, el N, el WN, pues es combinación lineal de estos. Es igual a un alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más alfa M por WM. Y como WN no es cero, algún coeficiente no es cero. Algún I no es cero. Algún I no es cero. Pasa WN para acá. Por lo tanto, alfa 1, W1 más alfa 2, W2 más alfa M, WM menos WN me da 0 cuando paso WN para acá. Y esta es una combinación lineal, aquí es M. Esta es una combinación lineal de W1, W2, WM, WN igual a 0. No trivial porque alguna I es distinto de 0. Y esto contradice el hecho de que estos son linealmente independientes, porque hace rato probé que cualquier subconjunto de un linealmente independiente es linealmente independiente. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya me pasé. No, profesor. Revisen la fea, vean cómo todo es muy rutinario. O sea, traté de plantar las ideas. No me fui directo a la prueba. Primero les platiqué de qué se iba a tratar la prueba. Y luego, todo ha sido muy rutinario. Brincar de un paso a otro es igualito, ¿sí? Brincar de aquí, de sustituir BM por WM, es igualito que cuando lo hice de W1 a W2. Es igualito, copia fiel. ¿Sí? Bueno, aquí voy a terminar la clase. La próxima clase les voy a dar la definición de dimensión, ya la tan esperada definición de dimensión, y voy a sacar de conclusión de este superteorema que cualesquiera dos bases tienen la misma dimensión, tienen la misma cardinalidad, y va a ser muy fácil, y voy a seguir hablando de dimensión. Mientras, por favor, pónganse a trabajar en los problemas. Ya pueden ustedes calcular dimensiones, ¿sale? Ya quiero que se pongan a calcular dimensiones. Nos vemos, jóvenes. Luego, profesor.